Y es por eso que como cada viernes convocamos a nuestro especialista en justamente política internacional, es justamente nuestro experto en relaciones internacionales. Le damos la bienvenida a la columna de Visión Mundial, como siempre, a nuestro amigo Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy buenos días, Bruno querido. Un saludo para vos, acá para Nacho, Saya, Juli, a todo el equipo, a nuestra querida audiencia. Un enorme placer, un viernes. Y bueno, antes de comenzar la columna, acá comentábamos con los muchachos, qué buen programa el de ayer, el de No la ven Kids, y creo que entra en el top 10 de los files comunicativos o de los momentos más graciosos. El que te mandaste ayer, Bruno, fue épico, verdaderamente. La verdad que me quedé como, bueno, son cosas que uno en la agenda, viste, tenés que tener la... Ese falta la planilla con con las preguntas. Me sentí en un momento Susana Jiménez. ¿Vieron cuando se la mandaba a Susana Jiménez en las entrevistas? Sí, claro, una cosa así. Pero bueno, fue muy divertido. Se abre la convocatoria, ya lo hemos justamente planteado para que... Un punto extra, Bruno. Buena participación de mi tocayo Tadeo. Sí. Sí, ya tengo reemplazo. En caso de emergencia, lo ponen a Tadeo creo ahí. que nos están reemplazando en versiones más jóvenes, me parece, a todos, ¿o Sí, no? ¿Puede sí, ser? Aparte, encima nos dimos cuenta en un momento que estaba la dupla Tadeo, Juli Tadeo, y eran Juli Blanquita, Tadeo Morochito, eran como la misma dupla que existe con Nati conmigo ahí. Claro. Así que ya están los reemplazos, por eso digo, ojo, pórtense bien, que ya están los reemplazos ahí dispuestos a querer entrar. Tadeo querido, hace un ratito estuvimos conversando todo lo que nos dejó el Mundial, todo lo que justamente este acontecimiento que cada 4 años nos hace poner de nuevo la camiseta, sacar las banderas, sentirnos argentinos más que nunca, pero... No sé si a diferencia de otros años, esto te lo planteo a vos justamente para que nos puedas contar, de repente surgió esta cuestión de ser anti-Argentina, ¿no? Tuvo una campaña para ir en contra de lo que la Argentina, no solamente la selección, porque había un montón de cuestiones que referían a beneficios justamente a Messi, a la selección, la FIFA acompañando, Infantino y todo en el medio, pero después hubo como un ataque que tenía que ver con el racismo, que tenía que ver con una cuestión que somos violentos, que somos agresivos. Una cuestión que lógicamente nosotros decimos, che, no, pará, acá hay un error. ¿Qué hay detrás de toda esa gran campaña? Pero entiendo que no es la primera vez que sucede, ¿no? Totalmente. Acá hay varios factores para tener en consideración. Primero que nada, que siempre que son los mundiales en Estados Unidos, algo raro hay. Ya había pasado con aquella tragedia con Maradona y demás. Se vuelven a repetir algunos escenarios no tan claros, transparentes respecto a lo que significa la gestión de un mundial en los Estados Unidos. Esto ya lo habíamos advertido desde antes de que el comienzo del Mundial. Incluso hubieron muchas irregularidades mayores. Recordemos cómo al principal árbitro de África, que había sido seleccionado por la FIFA, no lo dejaron arbitrar, la deportación de diferentes personas y parte de los equipos técnicos de las diferentes selecciones, lo que sucedió con Irán, que fue un bochorno. Bueno, todo eso dejó un Mundial bastante, vamos a decirlo, más tirando al gris oscuro que lo blanco, lo transparente de lo que tendría que ser una celebración del fútbol mundial, que creo que es eso. Los primeros mundiales y dentro de la historia del mundial, la idea era que, bueno, el fútbol nos une, el fútbol es un buen deporte, compartimos juntos y más allá de lo competitivo. Creo que todo eso se olvidó y prácticamente la política internacional se aplicó en el Mundial de manera total y lisa y llanamente. Ahora bien, esta campaña anti-Argentina ya se había visto en el Mundial del 2022 con este supuesto favoritismo que había hacia Messi, de que siempre en todos los partidos de Argentina había un penal, se cobraba un penal y que así llegó a Argentina hasta la final con penales y después, bueno, se tuvieron que callar porque el partido contra Francia fue verdaderamente agónico, vamos a decirlo, en aquella final épica que se tuvo en el 2022. Y lo mismo se repitió esa consigna de la campaña anti-Argentina, pero ya existían esos, vamos a decirlo, matices y nodos desde el Mundial pasado en los cuales, ¿por qué no hay en la selección argentina personas negras? Después aparecían influencers norteamericanos en nuestro país diciendo, nunca me crucé una persona afroargentina. Bueno, es muy interesante esas cuestiones porque cualquier persona
que esté aquí y sea de tez negra o de raza negra o como le quieran llamar, no es un afro-argentino, es un argentino más, es un compatriota nuestro, un compañero. Sí, que tiene las mismas posibilidades que un argentino. La misma posibilidad, las mismas leyes, los mismos derechos. Es algo muy interesante porque en el título, cuando se habla de las personas negras en Estados Unidos, son afroamericanos, no son ciudadanos americanos de primera línea, sino que ya se los connota desde lo discursivo con algo que es casi bajarlo un escalón. En medio de eso, creo que la sumatoria de, esto lo decíamos con chiste con Bruno, de que bueno, nos tocaba jugar contra Cabo Verde porque le íbamos a ganar y nos íbamos a ganar el odio de todos. Creo que fue una seguidilla de eso. El triunfo en contra de Egipto nos ganó ese, vamos a decirlo, no sé si odio, pero resentimiento de parte de gran parte de las sociedades árabes. Pero todo esto hubo un hilo conductor muy mediático, en los cuales la repetición continua de imágenes alteradas o cualquier jugada de fútbol que se pasa en cámara lenta es falta, vamos a decirlo así. Si vos pones una jugada de quite de balón en cámara lenta en los cuales uno se cae y utilizas diferentes ángulos de cámara, siempre parece que hubo falta y demás. Bueno, todas esas herramientas se utilizaron para manipular situaciones, para poner a Argentina como vamos a decirlo, el cómplice o el encargado de hacer trampa. Se utilizó también en la campaña en las redes sociales el Argenfifa, Sí. lo cual eso también fue muy potencial, pero todo esto más bien responde a, en términos psicológicos se diría, una psicosis colectiva. Es decir, nadie tenía una noción de una Argentina tramposa hasta que alguien empieza a decir que Argentina es tramposa. Claro, exactamente. Entonces, este efecto avalancha que también se aplicó en contra de Argentina fue muy bien direccionado. Ahora, cuando exploramos las redes sociales y vemos el control del algoritmo y quiénes están detrás, podemos decir que fue una campaña de desprestigio, vamos a decirlo, desde dos ángulos diferentes que buscan intereses claros en Argentina para crear esta campaña de casi deshumanización de los argentinos. Han dicho cada barbaridad es que cualquiera que estamos aquí sabemos que son lisa y llanamente mentiras y que si no fuera gracioso sería preocupante muchas de las acusaciones que se han vertido en contra de, no del país, de nosotros como ciudadanos. Ahora, vos conociendo un poco cómo son los movimientos justamente de los medios de comunicación y toda esta cuestión mediática, lo hemos visto, por ejemplo, lo desarrollamos en su momento cuando en pleno desarrollo de lo que tenía que ver con, por ejemplo, el tratamiento de la reforma laboral o algunas cuestiones que sean profundas, de repente, con un movimiento de pinza, los medios de comunicación de repente impusieron en la agenda los Terians, ¿no? De repente los Terians eran como el tema de conversación durante mucho tiempo. Acá hubo un movimiento coordinado muy bien aceitado, ¿no? Porque, insisto, no solamente la comunicación tenía que ver con los, justamente, figuras políticas quizás, sino que de repente había personajes del mundo de la política, personajes del mundo del deporte, del arte, del cine, de la música. Digo, hubo un conjunto bastante como bien, muy bien coordinado. ¿De dónde surge? O sea, ¿tiene un nacimiento de algún lugar donde eso se distribuya? Porque hasta era muy similar la cuestión narrativa, ¿no? La narrativa era muy parecida y el desarrollo de cada uno de ellos también era como muy similar. Un movimiento de pinzas muy bien aceitado, digo. Ahí hay varios factores para entrar. Primero que nada, lo que vimos en Twitter. Yo soy de utilizar bastante Twitter, entonces ya tenemos ahí algunas, vamos a decirlo, puntos totalmente o nodos centrales aceitados y sabemos cómo se maneja. Lo que vimos fue una gran campaña de bots. A lo que nos referimos es copia y pegue del mismo texto para acusar a Argentina de algo y que de esta manera haya una especie de spam en Twitter, lo cual hace que el tema de Argentina, trampa Argentina, racismo Argentina o cualquier otra palabra quede en el tops y eso entra a la mente de las personas. Eso se vio, es decir, acá hubo una clara campaña de financiamiento de ciertos organismos que manejan 10.000, 20.000, 30.000 cuentas. Y cuando hablamos de organismos que manejan esa cantidad de cuentas bots para una campaña tan sistematizada en contra de un país, estamos hablando de que no lo hace una persona suelta o lo hace una organización pequeña, sino que estamos hablando de que aquí hubo un factor de poder que decidió poner a Argentina como enemigo
al menos en las redes virtuales, para que después esto empiece a circular. Eso es lo que se notó. Lógicamente, esta campaña que comenzó desde esa perspectiva se vio potenciada principalmente después del partido de Argentina contra el Reino Unido. Correcto, Y sí, eso sí. hay que tenerlo Exacto. mucho en consideración, porque entonces hay que ver a qué responde esa campaña, de a dónde viene el origen de esas cuentas y también cuáles fueron los hilos conductivos que se utilizaron para potenciar aún más esa campaña desde todos los sectores de todos los arcos políticos. Fue muy interesante porque en ese partido en contra del Reino Unido, muchas personas en Escocia, en Irlanda, salieron con las banderas argentinas. Sí, sí, sí. En Hay Gales, incluso. un sentimiento de hermandad ahí, ¿no? Sí, A pesar de que muchos medios habían hecho como un programa exclusivo de anti-Argentina. Totalmente. Y acá hay otra cuestión que en las últimas horas también empezó a hacer mella, es de si acaso esa bandera de Malvinas argentinas, hasta qué punto también no fue una trampa para la selección argentina, si acaso eso fue impuesto de alguna u otra manera. Es decir, una facilitación para ganarse aún más el odio. Lo cual eso también tiene que ver mucho con estas doble varas de los también servicios de inteligencia que suelen utilizar estos factores para que parezca ser una causa popular y nacional, que lo es, pero a la misma vez te siembran ese mismo factor para que esto te juegue en contra. Claro, como un caballo de Troya, ¿no? Totalmente, y aplicado también con lo que surgió después de ese partido, de que muchos políticos de ciertos países empezaron a decir abiertamente que eran pro-argentinos y que ojalá gane Argentina, cuando esos políticos son odiados por todo el mundo. Dígase lo que sucedió con el primer ministro de Israel, buscado internacionalmente por la Corte Penal Internacional, su ministro de Defensa, su ministro de Economía, todos de repente eran argentinos, y en los últimos días del Mundial esto hizo incentivar aún más el odio en contra de Argentina, porque si te apoya Israel, entonces Israel igual a Argentina, igual a X resultado, entonces eso también terminó de aceitar una campaña anti-argentina, y esto se hace con una clara vocación de provocación en contra de Argentina y en contra de los intereses nacionales, por lo cual también aquellos que parecen aliados hay que analizar cuál es el comportamiento final y cuáles han sido sus beneficios en medio de todo esto, porque recordemos que si hilamos finito, principalmente en las redes sociales, principalmente en Twitter, quienes tienen las principales granjas de bots son 3 o 4 países. Uno es la India, el cual es un gran aliado de Israel, el otro es Israel, el otro es Estados Unidos y Reino Unido. Exactamente 3 de esos 4 países no reconocen a las Malvinas como Argentina, lo cual es un punto también interesante de cómo pueden instrumentalizar una causa nacional para de esta manera revertir y ganarse todo en contra. Es una jugada así sería hasta psicológica, muy bien diseñada para no quedar pegado y a la misma vez dejar mal pagando a uno. Y ahí explicamos un poquito cómo, que era esto que yo te preguntaba antes, de cómo había empezado un poco esta campaña anti-argentina. Y después también se sumaron muchos influencers y demás que suelen tener millones de seguidores, que eso esa también parte fue... juegan con la ignorancia de las personas. Sí, Lo de ya lo- Samuel Jackson fue algo muy interesante, Sí. porque él hizo una película sobre un negro que es Django, Django, sí, sí. en los cuales Me encanta porque se hizo como un automeme, ¿no? se hizo un Es- automeme con Claro. la bandera argentina. La camiseta, y, sí. es muy interesante porque no termina de comprender absolutamente nada. Cuando en Estados Unidos todavía existía, vamos a decirlo, el esclavismo abiertamente, en Argentina estaba totalmente abolido cualquier tipo de esclavos. Los ejércitos libertadores de América, dirigidos por San Martín, estaba compuesto en su mayoría por afrodescendientes. El sargento Cabral, que dio su vida y que tenemos la marcha de San Lorenzo prácticamente en honor a él, era una persona descendiente de africanos, patriota argentino. Entonces, todas esas acusaciones de racismo en contra de los negros no existen en Argentina. Incluso abiertamente tenemos una población menor en porcentaje, pero no quiere decir porque hayamos exterminado. Si existe un porcentaje de personas descendientes de africanos en Europa o en Estados Unidos, eso quiere decir porque lo utilizaron de manos de obra, porque lo esclavizaron. Eso es algo muy interesante para también tener en el análisis. Y otra cosa que nosotros mencionábamos aquí mismo respecto a
cuántos héroes nacionales argentinos descendientes de africanos figuran en nuestros diferentes símbolos, cuando en Estados Unidos le siguen rendiendo culto prácticamente a personas esclavistas directamente. Entonces, la contradicción es muy grande, pero yo creo que la utilización de estas personas tiene que ver más por la ignorancia y por lo mediático que pueden generar. Siempre un influencer o algo está atento a las nuevas modas o a los nuevos trends o a los nuevos, cómo va moviendo el algoritmo, entonces tratan de figurar. Y bueno, cuando uno tiene una carrera en los últimos años que no ha hecho mucho, a veces saltar a la fama con algunas cuestiones así para provocar es parte de generar interacciones, de generar movimiento y demás. Yo creo que por un lado va por eso. Más preocupante es la participación de muchos políticos europeos e incluso dirigentes de Naciones Unidas que salieron a decir triunfó la justicia con el triunfo de España, como si Argentina hubiera sido culpable de algo, cuando en realidad somos víctimas. Si algo estamos siendo en estos momentos es víctimas de el sistema liberal europeo, que ha traído una crisis económica inmensa en Argentina. Estamos siendo víctimas también del saqueo continuo de parte de los mismos intereses que nos acusan a apoyar. Entonces, si algo es Argentina en estos momentos, es una víctima internacional de lo mismo que nos acusan. Entonces, ahí también vemos quién está sucio y quién no. Tadeo, yo te quiero consultar respecto a esta campaña, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Si comentó algo, si dijo algo que nos perjudicara o algo que nos favoreciera. Me imagino que salió a defenderlo, como a defendernos, sí, como un buen sería de argentino, esperarse, ¿no? Como un buen líder. Como un buen argentino, lo que hizo fue publicar, lo charlábamos hace un ratito, un tweet en inglés citando a Winston Churchill, que fue encargado de eliminar a 10 millones de indios y de también utilizar armas químicas en África. Y más allá de toda la campaña también, si uno ve los Peaky Blinders y todas esas series, Winston Churchill era el primer ministro o estaba en las grandes élites políticas del Reino Unido, es decir, la persecución en contra de los irlandeses, en contra de los escoceses, en contra de cualquier facción, lo dirigía él, es decir, una persona bastante siniestra dentro de la política internacional. Y que si no sería un buen ejemplo para usar en este momento. Y sería el equivalente casi a citar a Hitler, y más aún después de todo lo que sucedió con el Reino Unido, citar a un británico para justificar o defender a la Argentina, y un tuit en inglés, me parece que... todo lo que había que hacer mal lo hizo, digamos. Sí, iba a decir una frase en criollo que está meando fuera del tajo, sí. pero iba a ser... bueno, ya la dije. Era tu francés que te iba a salir la frase en francés. Todo esto, toda esta campaña que se generó, creo que también, yo esto no lo sé, esto me imagino que deberá ser un análisis más para un antropólogo, para un sociólogo, en el cual me parece que en un punto, yo no sé si las grandes élites y todos los que están detrás justamente de impulsar este tipo de campaña, obviamente analizan, saben un montón de cosas, no hacen las cosas adrede, pero digo, en un punto, me parece que les puede llegar a salir el tiro por la culata, porque genera todo lo contrario, ¿no? El argentino empieza a decir, sí, vos estás en contra mío, o sea, listo, o sea, me cierro, me abroquelo como buen argentino y defiendo a toda muerte, ¿no? Entonces, yo no sé si eso provocará algo contraproducente. Es algo interesante, Bruno, porque acá tiene que ver con quién sabe capitalizar esto. Porque si estamos delante, igual que lo que sucedió con las Malvinas, que lo mencionábamos la semana pasada, que es una causa nacional y que unifica al país, cuando todo el país sea atacado con tantas campañas de mentira y demás, hay un cierre de filas interno que es muy interesante, muy bueno para la unidad nacional. Ahora, ¿cómo se utiliza esa unidad nacional? ¿Para qué? Para hacer frente a una campaña digital inventada, porque eso es lo otro. Muchos amigos argentinos en otros países jamás vieron una campaña anti-argentina, y en las calles no hay una campaña anti-argentina. Fue más bien una trinchera digital. Después, claro, que un español loquito quiera encender fuego la camiseta de Messi y no le encienda fuego, son hechos más bien aislados y que no habla de la generalidad, y que incluso dentro de todo es parte del folclore del fútbol. Pero también, fíjate el desconocimiento que hay, y como ya recién lo adelantaba Gastón Edul, no hay que tenerlos en cuenta porque son actores. Eso es lo que él decía, que son todos pagos los influencers que activaban y masificaban la campaña anti-argentina. Y vos fíjate que hace poco salió un streamer español que le estaba comentando, festejando la Copa del Mundo, diciendo que España venció al racismo de Argentina. Entonces, como que le empezaban a poner que por qué decía eso, que por qué comentaba que Argentina era racista y demás.
y dijo que porque éramos unos ignorantes que nos queríamos adueñar de las Islas Malvinas solamente porque están cerca de Argentina. Entonces, vos fíjate la falta de conocimiento, la falta de historia, que no son capaces de, ni siquiera te digo leer un libro. Entrar a Google y poner ¿por qué las Malvinas son argentinas? Y ya te responde enseguida, solamente Internet, te responde Google. Sí, no, y sumado a que incluso el mismo Reino de España reconoce las Malvinas como parte integral del territorio argentino. Es decir, la ignorancia es parte también fundamental de la utilización de estas personas, y creo que ha sido lo principal. Lamentablemente el nivel cultural, el nivel de conocimiento de historia en Europa es muy nulo, bajo, paupérrimo. No nos tendríamos que asombrar tampoco para hacer comparaciones con nuestro país, pero que tampoco es el gran primer mundo como siempre nos dijeron. Y hay una cuestión muy interesante incluso para tener en consideración. Los festejos de Lamine Yamal, siempre él hace símbolos con la mano que son cada vez que mete un gol, que es su barrio de origen. Creo que es 308, una cosa así. Y cuando él lo hace, ese barrio de origen en realidad era un gueto, prácticamente un campo de concentración para los marroquíes en España, es decir, zonas de refugio en los cuales están todos enrejados, viven ahí. Eso es la sociedad que ellos tienen. Acá no tenemos eso. Acá no tenemos, incluso dentro de España, tuve la oportunidad de estar en 2 ocasiones en España, tanto en Madrid como en Barcelona, el odio que se tienen interno en España, incluso en contra de los marroquíes, los migrantes, los moros le siguen llamando como los invasores, o incluso interno entre ellos, los gallegos, los euskeras, Claro, porque hay una fuerte división también interna en España, ¿no? Entonces es muy interesante que nos traten de trasladar sus problemas a un país que no tiene esos problemas, no tiene esas realidades, no tenemos esa realidad del racismo, y eso lo vemos totalmente. Ahora bien, ¿quiénes son, y esta es la pregunta más grande que nos tenemos que hacer, quiénes son los verdaderos antiargentinos en nuestro país, internos? Que nosotros podamos identificar, este sí es racista, este sí está en contra y lleva a cabo una verdadera campaña antiargentina. Bueno, empezando desde el gobierno nacional, en el cual el odio hacia los migrantes, los hermanos latinos que tenemos, hacia los bolivianos, hacia los paraguayos, hacia los chilenos no, porque por lo visto no hay ningún porteño por estas zonas, es algo interesante, pero todo ese odio también es ficticio, porque son hermanos nuestros, son parte interculturalmente unidos, es decir, si hacemos una seguidilla de las provincias del norte con su unión, vamos a decirlo, étnica, igual que con la conformación de los países fronterizos, es parte de las fronteras vivas de Argentina, una Argentina que en su constitución dice que está abierta a la inmigración a nivel mundial, lo cual es muy interesante también para tener en consideración. Un país tan amplio, un país tan rico, necesita población, necesita gente que trabaje y necesita gente para mantener toda la estructura del país. Bueno, ¿quiénes incentivaron en primer lugar esa campaña anti-argentina? Porque lo que se dice bolivianos, paraguayos, en realidad ya son ciudadanos de segunda o tercera generación nacidos en nuestro país, son argentinos igual que todos nosotros. Bueno, fueron parte y son parte del gobierno actual. El gobierno actual que está por aprobar ahora el 6 de agosto la ley de extranjerización de tierras, es decir, que cualquier extranjero pueda comprar cualquier cantidad de tierras. Bueno, eso es ser antiargentino. Endeudar al país y condicionarlo económicamente a otros países es ser antiargentino. Entregar los recursos naturales sin ningún tipo de beneficio para el pueblo es ser antiargentino. Entonces, ¿quiénes son los cómplices de esta campaña también para condicionarlo y colaboran? Bueno, eso sería el otro punto para tener en consideración. Bueno, una campaña que creo que sorprendió, al propio argentino lo sorprendió seguramente, pero vuelvo a insistir en esto, creo que en un punto también empezó a fortalecer este sentimiento de, bueno, patriotismo, lo podemos tomar como un patriotismo medio de redes, una cuestión, pero por lo menos hay una cierta identificación y por momentos se corre un poquito el eje de, che, este es un país de mierda, acá no se puede vivir, si te podés ir andate, campañas que por lo general cada cierto tiempo siempre se empiezan a estimular de, che, busquen la salida o la famosa frase, la salida de esta situación está en Ezeiza. Entonces creo que en esto en cierto punto empieza a fortalecer un poco la situación argentina. Ojalá que eso a futuro se traduzca en la dirigencia política,
que lo dudo, pero bueno, hay un grado de esperanza que ese sentimiento patriótico o de representación de Argentina se ha trasladado por lo menos a la dirigencia política. Nos quedan algunos minutos para llegar a las 11 de la mañana. Terminó el Mundial, ¿no? Se cerró un momento del año en donde, bueno, estábamos bastante contentos por todo lo que venía sucediendo, pero pareciera ser que terminó el Mundial y arrancaron, entre comillas, de nuevo los conflictos, ¿no? Conflictos que parecían que estaban como allá ocultos, pero en realidad seguían funcionando, seguían subterráneamente sucediendo, nada más que obviamente el Mundial eclipsó todo. ¿Qué pasó? Hay como una reanudación de los conflictos, sobre todo nuevamente en Medio Oriente, ¿no? Nunca cesaron. Para empezar y tener en consideración, estamos hablando de lo que en las últimas semanas empezó a recrudecerse aún más, que son estas escaramuzas, estos choques entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, pese al memorándum, que también habíamos hablado en su tiempo sobre cuánto ganaba Irán con este memorándum, y lo dijimos aquí en No la ven, de que de los 14 puntos del memorándum con que se cumpla uno, Irán ya había ganado, y Irán ganó, vamos a decirlo, porque se le desembolsaron $6.000 millones que están congelados en Qatar, y en la venta de petróleo internacional, según dicen, con las licencias de Estados Unidos habilitando, habría ganado entre 12 y 14 mil millones. Es decir, Irán obtuvo 20 mil millones en medio de estas negociaciones, para los que dicen que las negociaciones no sirven o quien no sabe negociar. Algunas cuestiones. Pero dentro de todo eso, hubo un recrudecimiento de la situación. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 15-20% del comercio de hidrocarburos a nivel global, está nuevamente cerrado ya hace más de una semana. Y a principio de mes teníamos un barril de petróleo internacional en $72, lo habíamos también dicho por aquí, y ahora está arriba de $100 el barril de petróleo. En menos de un mes, casi, bueno, se fue $30 arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, que la situación de inestabilidad, tanto energética como económica a nivel internacional, va a continuar hacia adelante. No hay una guerra abierta como la que habíamos visto a principio de año entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la capacidad para sostener nuevamente una ofensiva con ese nivel, al menos no sin las consecuencias. Recordemos que perdió 5 años de producción de misiles en tan solo 40 días, entonces es un duro golpe estratégico, y enfrentando a Irán, no enfrentando a Rusia o a China, es decir, tiene un desgaste muy importante que estratégicamente no se puede permitir. Y sumado a esto, hubo otro accidente, que fue que uno de los actores que no había participado activamente en este conflicto, como era Arabia Saudí, ahora decidió cometer un error estratégico, que es bombardear Yemen. Y Yemen es un aliado de Irán, el gobierno hutí de los yemeníes, es decir, en Yemen hay prácticamente 2 gobiernos en una guerra civil que ya lleva más de 14 años, y el gobierno central, es decir, quien dirige gran parte del territorio y de la población, es más bien aliado a lo que se llama el eje de la resistencia junto con Irán, y Arabia Saudí decidió bombardear el aeropuerto de Yemen para impedir que un avión iraní con heridos aterrice en Yemen. Es decir, Irán lo que hace es prestar atención médica a los ciudadanos yemeníes de manera gratuita, entonces hay vuelos idas y vuelta, y esto provocó que Yemen cierre lo que se llama el estrecho de Bab al-Mandeb, que es a donde pasa gran parte del comercio internacional, no únicamente de petróleo, sino también comercio. Entonces estamos delante de una situación económica muy complicada, muy, vamos a decirlo, una continuación de lo que ya habíamos visto desde el principio de año, y esto lógicamente tiene muchos personas que tienen sus perjuicios, principalmente en Estados Unidos, en los cuales la inflación sigue siendo galopante, en los cuales cada vez que sube el precio del barril de petróleo, sube el precio de los combustibles, y en un año electoral es todavía un tema aún mayor, teniendo en cuenta lo siguiente, que también es una gran clave de debilidad actual de Donald Trump. El Congreso de Estados Unidos y la Cámara de Senadores aprobaron una ley que limita los poderes de guerra de Donald Trump. Es decir, Donald Trump, que tenía mayoría en ambas cámaras, fue perdiendo a cuentagotas congresistas y senadores que ahora ya no le responden. Es decir,
hoy por hoy no tiene mayoría en ambas cámaras y tiene un gran grado de deserción interna, lo cual también habla de una erosión de su poder muy grande. Recordemos que en noviembre se le vienen las elecciones, ¿no? Las famosas medio término que tiene Donald Trump, ¿no? Totalmente, y vamos a ver cómo van a terminar dando esos resultados, que por ahora no serían muy beneficiosos, y sumado a un Donald Trump que había prometido que iba a acabar con todas las guerras y ahora tiene muchas guerras encima. Está por aprobar una mega ley en contra de Rusia, en los cuales sanciona el petróleo ruso nuevamente, en un mundo en los cuales el barril está rozando $105, con las dos arterias principales de petróleo cerradas, y el único alternativa global que es Rusia bloqueado. Estaríamos hablando de un barril de dólares, un barril que podría duplicar su precio en muy poco tiempo, y lógicamente esto es una verdadera crisis energética a nivel global. No es por nada, pero quien pueda cargar siempre combustible extra no va a venir mal. Que por cierto, en Argentina, esto es otra cuestión de la viveza criolla, cada vez que sube el combustible, también a nivel internacional lo suben acá, pero cuando baja, acá vuelve a subir. Exacto. Es algo muy, muy interesante. No pasa que acá se traduzca la baja también. Algo que justamente el norteamericano no está acostumbrado. Nosotros estamos acostumbrados que todos los meses haya algún tipo de aumento. El norteamericano, con que le suban $1 o $2, se vuelve loco, ¿no? Eso es una realidad también que atraviesa los Estados Unidos. Y con un fracaso del fracking en Estados Unidos, justamente una de las principales revistas de análisis internacional en Estados Unidos se llama Político. Sacó un artículo que tendría que ser una advertencia también para Neuquén, el cual dice el auge y la caída del fracking. ¿Por qué? ¿A dónde comenzó el fracking? Fue en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales productores a nivel global de petróleo y gas, pero no lo inyecta en el mercado internacional por diferentes problemas. Ahora, con todas estas políticas, trata de ganar ese espacio que no lo tiene. Pero, ¿qué pasa con el fracking? Bueno, se demostró, esta revista es una revista muy seria, publicó, creo que es un paper de más de 40 páginas, en los cuales todas las problemáticas ambientales y además de las problemáticas ambientales, dígase terremotos, la contaminación y secado de las napas de aguas. Tenemos creo que una sequía muy grande en el río Neuquén histórica que nunca se vio, sí. Por algo será. Sumado también a que la rentabilidad a partir de los 25 a 30 años de la utilización ya es contraproducente y nula. Es decir, los mecanismos para la extracción del petróleo y del gas a través del fracking te da un margen de ganancia en los primeros 20 años y después ya no se puede sostener bajo ninguna manera. No sé si vieron alguna vez aquellas memes o imágenes en Estados Unidos, principalmente en Texas o en otros lugares, en los cuales la gente abre el grifo, sale agua, le acerca un encendedor y se enciende fuego. Bueno, sí, es parte de la contaminación que genera el fracking. Uno piensa que es una locura, pero bueno, es tierra arrasada. Lo advierten en Estados Unidos que ya es un fracaso, que ya hay diferentes sedes que van cerrando, pero a la misma vez lo siguen exportando a otros países. Bueno, es un método de saqueo, vamos a decirlo, de saquear y lograr obtener las máximas ganancias posibles, y después la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y después? Claro, ese pasivo ambiental, ¿qué sucede con eso, no? Y no solo ambiental, sino que también humanitario. Estamos hablando de que una vez que se cierran esas zonas, la población que vivía, que se había enriquecido a base de eso, ya no tiene ningún tipo de sustento económico. Para pensar un poco a nivel local, cuando se habla de que esta es la única y la última oportunidad de desarrollo para la provincia, y vemos que se explota cada vez más los recursos naturales, lo que tenemos que analizarlo es y el después, y a dónde están las grandes inversiones para lo que va a ser una Neuquén sin petróleo, sin gas, hacia el futuro. Bueno, ahí quedamos con todos los puntos suspensivos, los signos de pregunta abierto, porque ya lo están advirtiendo en Estados Unidos. Y cuando hay advertencia en Estados Unidos es porque el Estado profundo de los Estados Unidos ya analiza todos esos puntos. Entonces, si somos un poquito inteligentes y sabemos leer lo que dicen, vamos a lograr llegar a muchas conclusiones. Totalmente, hay que prestar atención que a los que ya les pasó algo, bueno, por algo les pasó, y si hay advertencias, bueno, hay que prestar atención ahí. 5 minutos nos separan de las 11 de la mañana, estamos conversando con Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos. Yo solamente te voy a hacer la misma pregunta que le hice a mis compañeros. Hubieron un montón de teorías conspirativas con respecto a el partido de la selección argentina
frente a España. Quiero que elijas las más descabelladas, la que más te hayas dicho, no, no pueden decir esto. Yo elegí la de que los familiares estaban siendo apuntados por francotiradores. Que por eso los jugadores se fueron para atrás. ¿Alguna de las teorías que te haya gustado? Fueron divertidas. Hubieron muchas. Creo que lo de el FBI apretando al Chiquitapia y Chiquitapia bajando a los vestuarios diciendo, bueno, muchachos, tenemos que entregar. Esa, dentro de las conspirativas, me parece hasta cierto punto una de las más reales. Pero que puede haber algo de verdad ahí. Lo vamos a dejar ahí. Sí. Pero fue muy interesante porque hubo una constelación de hechos que deja mucho ahí muchas dudas. Para conspirar. Totalmente. Esto lo veremos cuando pasen la cantidad de años que sean suficientes como para que sepamos qué fue lo que terminó pasando. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por esto. Hay muy brevemente, acabas de lanzar un libro, entiendo que ya próximamente lo vamos a poder desarrollar en plenitud acá, ¿no? Totalmente. Esta semana ya entró en venta a nivel nacional lo que se llama Los monstruos del claroscuro. Es un manual geopolítico. A diferencia de cualquier otro libro que hay que comenzar a leer desde el principio hasta el final para no perder un hilo conductor, al ser un manual está diseñado con muchos capítulos que son todos aislados, pero con un hilo conductor que es que dentro de una frase que dijo Gramsci, un pensador político antes de la Segunda Guerra Mundial, de que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en medio de ese cambio de estructura mundial es a donde aparecen los monstruos. Bueno, estamos en ese momento a nivel global en los cuales el viejo mundo unipolar con una dominancia clara de Occidente no termina de morir, está en decadencia. Lo nuevo no termina de nacer, de presentarse en su máxima exposición. Entonces, en este gris, en este interregno, como se llama la palabra técnica, hay que convivir con lo monstruo. Entonces, en el libro identificamos de la A a la Z a nivel global cuáles son los avances de los países, con una proyección histórica muy pequeña, la actualidad y una proyección hacia el futuro con 2 o 3 vertientes de análisis, por lo cual es un libro muy fácil de leer, que tenemos episodios económicos que hablan de nuestro país, que hablan de América, que hablan de Asia, que hablan de Rusia, de China, de India, de Estados Unidos, de las grandes corporaciones tecnológicas. Bueno, quiénes son, qué es lo que hacen y hacia dónde van, es lo que trata de resolver este libro, por lo cual lo vamos a tener muy pronto aquí también en No La Ven. ¿Y quién dice que no, que hacemos un sorteo también, eh? Sí, vamos a jugarnos y ahí para para... los que ya lo vayan queriendo leer, Tadeo, va a estar en tu Instagram los datos de dónde se puede comprar y ya demás. se puede comprar a través de Mercado Libre. Uno busca los monstruos del claroscuro y están ahí. Y a nivel local vamos a estar vendiéndolo. Justo le decía a Bruno que lo vamos a estar promocionando la semana próxima ya con los físicos acá, que van a llegar los próximos días para poder conseguirlos. Es un libro de fácil lectura, tiene el lenguaje técnico, pero tratamos de explayarlo para que todas las personas tengan la oportunidad de entender qué sucede a nivel global. Y esto es un libro de PIA, Periodismo Internacional Alternativo, del cual soy editor encargado. Entonces es nuestro 7º libro que sacamos dentro de PIA para poder entender un poquito más el mundo. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, la columna de geopolítica, de política internacional que cada viernes nosotros acercamos en esta mañana de No La Ven. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento, que tengas una excelente jornada y a esquivar charcos para volver de nuevo a casa. Buen fin de semana para todos. Esperamos que no llueva, que al menos aparezca el sol y haga el trabajo que le corresponde a otros. Totalmente. Pasó Tadeo Castiglione por esta mañana. Chicos, nos vamos a unas pausas, ¿les parece? Nos vamos a una pausa y ya volvemos. En un ratito nada más estamos de regreso con más No La Ven por el canal de Rayo Media.